Tengo un credo para resistir la nostalgia y el tiempo. Aún creo en el amor. Ahora paso el invierno más cerca del mar. No me faltan amigos. Tengo un trozo de pan, mi guitarra y un hijo, en fin, que no me puedo quejar. Y aunque he sido feliz, pienso en ti. Mike, ¿cuándo y cómo se produce el comienzo de tu carrera artística? Yo comencé como profesional con el Grupo Dada. El Grupo Dada en 1968. Conocí a Raúl Pastora, que era el director, siempre fue el director del Grupo Dada, y Alfredo Arias, con los cuales aún mantengo una entrañable amistad. Y recuerdo, yo era alumno de Leopoldina Núñez, mi profesora de guitarra, y ella conocía a Alfredo y a Raúl, y ellos estaban buscando un guitarrista. Y ella le dijo, yo tengo el guitarrista exacto, el que ustedes necesitan. Y nada, fue así. Ellos me escucharon, me dijeron, estás contratado. A principios de la década de los 70, el movimiento de la Nueva Trova irrumpe en la cultura cubana. ¿Cuál fue tu relación con el mismo? ¿Te consideras un producto de ese movimiento? Mi relación fue la que tuvo todo el mundo, o sea, todo el mundo lo sabe, el movimiento de la Nueva Trova fue creado después que ya estaba creado un movimiento artístico. O sea, quiere decir que el movimiento de la Nueva Trova fue algo pensado, políticamente pensado, y ya lo he dicho en varias entrevistas también, el movimiento de la Nueva Trova fue un movimiento controlado por la Juventud Comunista y el gobierno, y controlador a la vez, o sea, a la vez controlaba a todos los integrantes. Una vez comprendí que mi voz no era mía. Yo no me siento un producto del movimiento de la Nueva Trova. Estéticamente quizás hay algunos puntos de contacto. Creo que el más importante es el criterio de hacer una canción con una intención poética. Pienso que fuera de eso no hay mucha conexión, porque tampoco podría yo definir que existe un estilo musical del movimiento de la Nueva Trova que lo defina como un movimiento artístico. De hecho, el movimiento de la Nueva Trova no fue un movimiento artístico, o no es un movimiento político, es un organismo creado por el gobierno con sus fines y con sus intereses. Fuiste también el fundador del Grupo Síntesis y compartiste escenario con Carlos Ruiz de la Tejera. ¿Nos puedes hablar de estas experiencias? Sí, yo fui cofundador del Grupo Síntesis junto con Carlos Alfonso. Carlos Alfonso, el que hoy es director del Grupo Síntesis, de lo que siguió siendo el Grupo Síntesis, ya nos conocíamos, teníamos también una profunda amistad, muchos puntos de contacto desde el punto de vista estético, musical. Y él era el director antes del Grupo Síntesis de un cuarteto, Tema 4 se llamaba el cuarteto. Liceo, Carlos, L y Silvia eran los integrantes, que hacían realmente cosas muy interesantes, muy novedosas para el momento y para el contexto musical de la época. Estamos hablando de los años 72, 73, 70 y algo, principios de los 70. Ya es, como te decía, esa amistad entre Carlos y yo venía, y ellos tenían su grupo y yo tenía mi propia línea de trabajo, que también en ese momento estaba con Teatro Estudio, trabajaba como director musical allí y hacía mis cosas solo. Realmente empezaba mi carrera como compositor, empezaba a tomar forma.
Y entonces decidimos, ahora no recuerdo exactamente por qué, pero nada, empezamos a hablar y ¿por qué no hacemos un grupo? ¿Por qué no hacemos un grupo? Y coincidió que se acercaba el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, o sea, estamos hablando años 76, 77, 77 más bien. Y decidimos empezar Síntesis. ¿Cuál fue la idea de Síntesis? La idea de Síntesis fue hacer un grupo, hasta ese momento nunca se había hecho en Cuba, de rock progresivo, rock sinfónico, donde de alguna manera también se integraran mis experiencias como compositor de canción, en la canción, o sea, quiere decir el nivel, el cuidado de los textos, o sea, no dejar eso a un lado, no solamente musical, sino un proyecto musical, de este punto de vista, tener cuidado con los textos, mantener esa calidad. E incluso después surgió la idea con José Antonio Rodríguez, y ya yo andaba haciendo cosas con Carlos Ruiz de la Tejera, que esa es otra de tu pregunta. Y ya mi experiencia, ya yo estaba fascinado con la idea de integrar teatro, música, que ya lo habíamos experimentado con Que Hablen los Poetas, Carlos Ruiz y yo. Y la idea era con el grupo hacer eso igual. Y empezamos a ensayar con ese criterio. Desgraciadamente no cuajó la idea, hubieron muchas disparidades de criterios dentro del grupo, no todo el mundo entendió, digamos, el challenge, el desafío que había que tener para un músico, decir, bueno, yo soy músico, bueno, pero ahora voy a ser un poco un actor. Ese tipo de, eso no se creó. Pero sí, el grupo cuajó, y en ese año del festival tuvimos muchas presentaciones, y veo que incluso por internet me ha sorprendido la repercusión de lo que quedó de aquel trabajo. En cuanto a Carlos Ruiz de la Tejera, ya te decía, vuelvo atrás, empezamos a hacer Que Hablen los Poetas, que fue una idea que surgió igual entre los dos, hablando. Surgió porque yo trabajaba ya en Teatro Estudio y empezaban a crearse situaciones donde teníamos que ir a cantar a determinado centro de trabajo, a determinado lugar, teatro, y dijimos, ¿y por qué no, en vez de improvisar continuamente, por qué no creamos un espectáculo con un guión, con un criterio? Y así surgió Que Hablen los Poetas. Al principio él y yo, Carlos y yo, y después se integró José Antonio Rodríguez, que considero que fue el que le dio forma estética, forma teatral a aquello. Para mí fue una experiencia inolvidable, y creo que me ha marcado mi quehacer musical posterior. Sé de la gloria y el polvo, de caer y de alzarse en silencio, de resistir, de nacer y morir a lo viejo, con una estrella en las manos